Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo por YouTube o por Facebook Live también. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Y bueno, le doy lugar al pastor Gamaliel. Le damos un aplauso de bienvenida al pastor que nos trae la palabra. Voy a hablarles de un versículo, un salmo muy práctico que mi mamá me lo enseñó cuando yo tenía 6 años de edad. Y cuando tenía 13, 14, 15, cuando me decían, Gamaliel va a predicar en un rancho, en un pueblo. Y yo sacaba siempre el Salmo 1, el Salmo 23, que mi madre, en paz, descanse, ella me marcó con la palabra de Dios. Entonces yo orando le pedí a Dios, ¿qué puedo yo decirles a la iglesia de cómo atravesar los días que estamos viviendo? Porque son días muy difíciles, ¿verdad que sí? Para acá, en este lado, en el lado este de Estados Unidos, se ve que hay mucho fuego, mucho fire, como por ejemplo Washington, Oregon, Norte de Carolina. Mucha revuelta política, mucha violencia, temblor por aquí, temblor por allá, tsunami por aquí, tsunami por allá, tromba de lluvia por allá para Japón, ciclón allá para Grecia, tormentas tropicales en el Golfo. Y lo que yo creo es algo que a mí me ha ayudado siempre, aunque yo vea todo moviéndose, es algo que no me mueve, y ha sido siempre la palabra de Dios. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y yo estaba leyendo un artículo y por ahí me apareció un nombre de una ciudad donde yo nací, decía Uruapan, Michoacán, y le cliqué y pasaron allí un lugar que se llama el Parque Nacional. En ese parque le llaman la rodilla del diablo, que es que ahí vivió el diablo abajo. ¿Cómo ven ustedes? Es pura leyenda. Pero si un día quiere googlearle, yo creo que te va a dar un poquito interés de un día estar por allá en Michoacán y ir a ese Parque Nacional. Según que el enemigo allí que no pagaba la renta y que no salía mucha agua, que hasta que vino el español, don Vasco, Fray Miguel, y que lo echó para afuera, pero es pura leyenda. Pero bueno, eso sí, sé que ese parque es muy hermoso, muy bonito. Ahí se da el plátano con hueso. ¿Sabían que hay plátano con hueso? Hay plátano con hueso. Ahí se da el plátano con hueso. Se dan mucho las orquídeas. Y ese parque lo alimenta un río que se llama el río Cupatizio. Cupatizio es una palabra purépecha o tarasca que significa el río que canta. Entonces, de ahí me nació ponerle el título a esta enseñanza del Salmo 1, que le puse el canto del río y el canto del árbol. El canto del río y el canto del árbol. ¿Cuántos han visto ustedes en la vida un árbol tosudo? ¿Saben qué es un árbol tosudo? Tosudo con Z. Un árbol tosudo es un árbol robusto, es un árbol grande que lo encuentras tú en el camino. Miren, ahí está un tosudo. Ese parece el tule, no sé qué tipo de árbol será. Ese es un árbol tosudo. Árboles que quedan donde están, nada los mueve. Sobre todo cuando encuentran agua, ahí se quedan. Son robustos. Y de este árbol tosudo, de este árbol robusto, nos habla el Salmo 1. Yo le puse la canción y el canto del árbol. Y ¿saben una cosa? Ustedes saben que en la Biblia nos habla de el Edén. ¿Cuántos recuerdan el Edén? Al final voy a hablar un poquito más. Pero en el Edén estaba este árbol tosudo. Bueno, les voy a ser sincero. El árbol de la vida nomás aparece en Génesis, Apocalipsis, y aquí apareció un poquito el árbol tosudo. Y de eso quiero hablarles, de lo que es el árbol de la vida, del bien y del mal. Y para su conocimiento, no sé si ustedes sabían que en el jardín del Edén, o en el Edén, había 3 tipos de árboles.
Número 1, los árboles frutales: durazno, chabacano, tejocote, membrillo, pera, papaya. Había los árboles para comer, frutales. Pero también había otro tipo de árbol en el Edén. ¿Cuál era? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero había otro tercer árbol allí mismo. Se llama el árbol de la vida. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué Adán y Eva no comieron del árbol de la vida? ¿Usted no sabía eso? Léanlo en Génesis. Miren, si no hubiese pecado, si no hubiera habido pecado en el mundo, nos hubiéramos quedado con Génesis capítulo 1, capítulo 2, Apocalipsis 21, 22. Se acabó todo. El árbol de la vida. Entonces, Adán y Eva no echaron mano del árbol de la vida. Al contrario, se fueron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que este árbol tenía el bien y tenía el mal. Así dice la Biblia. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba como agridulce, yo creo. Pero tenía el bien y tenía el mal. ¿Y saben por qué Dios se enojó? Pues se enojó porque el único que le corresponde decirnos lo que está bien y lo que está mal es a Dios. Entonces ellos quisieron saber más que Dios. Y ya ustedes saben que el día que lo comas vas a morir. Pero muchas veces pensamos, pero bueno, ¿por qué Adán no se murió? Bueno, la palabra muerte viene de la palabra thanatos. En la Biblia, thanatos no quiere decir dejar de desaparecer. La palabra thanatos o muerte es separación. Separación. Se separó el espíritu del alma y del cuerpo. En otras palabras, Adán y Eva se quedaron nada más dicótomos, espíritu y alma. Y déjame te digo algo, imposible conectarte a Dios con tu alma, porque Él es espíritu. Necesitamos conectarnos con Dios espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo los animales, nunca sopló sobre ellos: recibid mi espíritu. No. Les hizo su instinto. Les hizo, también tienen emociones, tienen sentimientos los animales, pero nunca sopló como sopló en nosotros los humanos. Y cuando el Espíritu de Dios sopló sobre mí, pues sopló su espíritu dentro de mí. En otras palabras, yo, Gamaliel, y tú necesito depender de Dios, necesito conectarme con Dios y necesito estar en comunión con Dios, con mi espíritu, pero no con mi alma. Entonces vemos que en el huerto había eso. Y aquí se encuentra otra vuelta en el Salmo capítulo 1, verso 1. Voy a leerlo. Dice: bienaventurado el hombre o la mujer o el joven que no anduvo en consejo de malos. Number 1. Camino de pecadores. Number 2. Y silla de escarnecedores. La palabra bienaventurado viene de la palabra macario, que quiere decir feliz y completo. Feliz y completo. Macario. Macario, el hombre que no anduvo en consejo de malos. Este salmo me enseña a mí que la felicidad tiene que ver con algo profundo, interno, y que no depende de circunstancias. Por eso dice: bienaventurado, feliz, no anduvo en consejo de malos. O sea que no sigo el consejo de los malvados, aunque sean, escuchen bien, medios buenos consejos. Lo importante es la fuente que te lo da. Consejo de malos. ¿De qué fuente tú estás bebiendo para tomar un consejo? ¿De Google? ¿De Google? ¿Del internet? Google te conoce mejor que tú.
O sea que es verdad a la carta para ti. Te saca la información que quieres. Eso se llama sesgo de confirmación. O sea que te saca tu información porque por tus búsquedas anteriores tiene efecto de confirmación. En otras palabras, solo te mandan los artículos que confirman tu posesión. Te conoce bien, pero también la Biblia te conoce bien. Cuando tú la abres, porque tú eres Macarius, feliz, completo, dichoso, el joven, el teenager, el adulto que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea que no se detiene en la senda de los pecadores, porque esos consejos nos llevan a pecar. A pecar viene de la palabra amartía, errar al blanco, nos llevan a lo distorsionado. Y luego dice el número 3, pero me gusta el 3, ni en silla de escarnecedores. Repita conmigo la palabra escarnecedores. ¿Sabes quiénes son los escarnecedores que se sientan en la silla de escarnecedores? Dice que son los que ultrajan, encarnecen, humillan, se burlan, ofenden, menosprecian, hacen bullying, ridiculizan, calumnian, afrentan, rechazan, insultan y discriminan por el sexo, color, la raza y la posición social. Macarios, completo, feliz, dichoso, el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. ¿Y saben una cosa? Yo creo que así vivimos hoy en día, en una sociedad que encarnece. Porque si alguien no piensa como tú, hay que humillarle. ¿Tú crees que esta es la postura y la actitud de Jesús? Sentarme yo, pastor Gamaliel, en silla de escarnecedores y juzgar, ultrajar, burlarme, menospreciar, ridiculizar, afrentar, calumniar, discriminar, burlar, encarnecer a una persona o a un niño o a un anciano porque no piensa como yo. Por favor, ese no es el corazón de Jesús. Yo no quiero sentarme en la silla de escarnecedores. Yo quiero sentarme en la silla de misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Mercy of me, oh Lord. Que Dios nos ayude. Y yo creo que por eso estoy predicando esto, porque he visto mucho que el mundo está polarizándose. Y hemos comprado la mentira. ¿Cuál mentira? De que hay personas que merecen nuestro insulto y nuestra humillación. Y esto está totalmente en contra del corazón de Jesús y su palabra. Por eso yo, Gamaliel, yo no quiero escuchar los consejos de malos. Yo no quiero caminar el camino de pecadores, ni me quiero sentar en la silla de escarnecedores. Mejor me siento en la silla de misericordia y le dejo que Dios sea el que juzgue. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Si una idea te lleva a humillar a otros, no proviene de Dios. La Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Y un escarnecedor humilla y nos hace jueces de la mente ajena. Y Dios me dijo a mí hace días: deja de jugar a ser Dios. Tú no eres juez de la mente ajena. Y te voy a decir algunas cosas para yo no sentarme en silla de escarnecedores, que me han ayudado mucho y constantemente me estoy hablando. Número 1, Dios me ha dicho: remember, I'm not the standard. Recuerda, Gamaliel, tú no eres el estándar. I'm not the standard. Número 2, remember, I don't know the whole history. Yo no conozco toda la historia tuya. No la conozco toda la historia. No lo conozco. Número 3, remember,
I don't know anyone's motives. Yo no conozco los motivos de todos. Número 4. Remember, I have blind spots I can see. Yo tengo puntos ciegos que no puedo ver. Eso me ayuda para no sentarme en silla de escarnecedores. Número 5. Remember, Gamaliel, to listen first. Listen first. Número 6. Remember, I will be judged by the standard I use. Seré juzgado por el estándar que yo uso. Y número 5. Remember how God has shown me grace. Como Dios me ha enseñado gracia a mí. Pastor Gamaliel, Dios ha tenido mucha gracia con usted. Le dije, pues sí. Es más, yo vine aquí por la pura gracia de Dios. Yo estoy aquí por la pura misericordia de Dios. Yo estoy aquí por la pura bondad de Dios. Si no, ni llegaría aquí. He showed me His grace. ¿Por qué yo no voy a enseñar gracia a los demás? Pero eso sí, yo no puedo dar lo que no tengo. Y es cuando empezamos porque cuando juzgamos, queremos excusar de nuestras propias fallas, y porque no creemos y porque nos creemos más superiores que los demás. Digan conmigo que Dios nos ayude. Número 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley, the law of the Lord, está su delight, y en la ley de Dios medita de once in a while, de día y de noche. ¿Qué ha hecho usted, pastor? Tenemos medio año de confinamiento. Tenemos medio año con el COVID. 15 de marzo, domingo 15 de marzo fue la última reunión que tuvimos aquí. Del 15 de marzo al 15 de septiembre son 6 months. ¿Qué has hecho, Gamaliel? I'm reading the Bible. I stay in the Bible. I almost finish again the New Testament again. I reading. It's my delight. Yo tengo que amar la Biblia así como amo las series de Netflix. Hay programas que mi esposa pasa de las series de Netflix que me gustan. Y digo, nos vamos a echar el capítulo que sigue. Entonces yo me levanto así, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? The Bible. La Biblia. A ver, levanten la Biblia los que traen Biblia. Ya ahora, bueno, porque ya la traen la tecnología, ¿verdad? El que no trae ni tecnología ni Biblia, péguesele a un cristiano. Pégatele a un cristiano si no traes la Biblia ya. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por eso estoy predicando el Salmo capítulo 1. En la ley de Dios, del Señor, está su delicia. ¿Cuál era la ley de Dios? El Torah. El Torah de Dios. La ley es la instrucción y la transformación. La ley es para enseñarme a ser humano. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. La ley, el Torah de Dios, está mi delicia. No mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer ni la casa de tu prójimo. La ley de Jehová está su delicia, el Torah. Y déjenme decirles algo, cada país tiene sus leyes, cada país tiene su constitución, pero las constituciones de todos los países necesitan amendments. La Biblia nunca jamás va a necesitar un amendment. La Biblia está holy. The Bible, the Holy Bible, es completely, es finished, es reading. Es inspirada por el Espíritu de Dios. Y no necesitamos otro segundo review para ver cuál artículo o cuál pasaje hay que quitarle a la Biblia. Está por encima de las leyes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso yo me deleito, así como las series del Netflix, porque yo sé que las series a veces nos atrapan, nos jalan y nos mantienen sentados. Pero en su palabra me gozo, me alegro, me deleito. Y no solo quiero darme argumentos lógicos para que la leas, sino quiero que te enamores de la palabra. Enamórate de la palabra. Pastor Gamaliel, ¿usted está enamorado de la palabra? Claro que sí. En este confinamiento regreso a la Biblia, regreso a la palabra. Y nos dicen, no se van a poder juntar así físicamente. Me regreso a la Biblia, regreso a la palabra. En la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo quiero pasar de mis filtros de la razón y pensar con mi espíritu y mi corazón lo que está en la palabra de Dios. Porque hay veces que, yo le dije esta semana a una persona, hay veces que no somos tan racionales como pensamos. La razón no es tan razonable. Vea a dos personas que le van a un equipo de fútbol y convénzalo que su equipo está mal. La razón no es tan razonable. La razón es esclava de la pasión. Pasión por la palabra. Pasión por la palabra. Pasión por la palabra. Bienaventurado, Macarios, el hombre completo, feliz, dichoso, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Dios, en el Torah, está su delicia. Pasión por la palabra. La razón es esclava de la pasión. Somos más intuitivos que lo que pensamos. Por eso necesitamos la convicción del Espíritu Santo. La razón no cambia de opinión a la gente, pero la palabra sí lo puede cambiar. Porque dice la Biblia, mi palabra penetra hasta partir el alma, y el Espíritu lo parte y lo quebra, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. La razón no cambia por el razonamiento, cambia por la palabra de Dios. Por eso los animo en esta situación que estamos, empápense con la palabra. Solo ella te hará libre. No leas solo desde tus ideologías, sino lee tus ideologías desde la Biblia. La razón funciona, pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Estoy hablando un poquillo así, pero para los pensantes. Jonathan Haidt, en el libro La mente de los justos, dice: ¿por qué la política divide las personas? ¿Por qué la política gobierna a las personas? Dice, porque es irracional. El ser humano es como el hombre subido a un elefante. El elefante son sus emociones y tú no los puedes controlar. Por eso yo creo que en la educación ni siquiera va a cambiar este país ni la sociedad. Lo que hace la educación es darle herramientas a la gente para seguir haciendo el mal, porque el mal mata. La educación va a hacer que podamos hacer mejores bombas atómicas. Pero lo único que sí cambia y transforma de adentro hacia afuera, el espíritu discierne los tuétanos y el alma, es la palabra de Dios. Regresemos a la palabra de Dios. Su palabra es la única esperanza que tenemos. Por eso no hay que leer la Biblia desde mis emociones o ideologías, sino la Biblia hay que leerla con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser. Dice que la ley medita de día y de noche. Por eso hay que conocerla, razonarla, meditarla, reflexionarla. Es la ley del Señor, esa es mi delicia. Platón sabía esto. Uno de los tres, bueno, hubo muchos filósofos griegos de los siglos pasados, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero Platón decía: déjenme escribir las canciones de una nación y no me importa quién escriba sus leyes. Ay, les dejé mucha tarea. Déjenme escribir las canciones de una nación y no me importa quién escriba sus leyes, porque la batalla cultural no se gana con argumentos, se gana con la intuición. Por eso necesitamos discernimiento y intuición del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, y comunidad cristiana, yo los animo. Hemos hablado de la oración, estoy hablando de la palabra. Métanse en la oración, métanse a la palabra. Sobre todo no olviden estos hábitos espirituales que son tan buenos. Y también, de una vez les digo desde aquí, y a los que me están viendo por ahí que son de comunidad cristiana, no se les olvide congregarse de vez en cuando. Yo sé que ahorita dicen la pandemia y estas cosas, pero déjenme, les voy a hablar a calzón quitado. Yo sé que algunos son vulnerables, los ancianos. Yo estoy de acuerdo.
Los que están enfermos, estoy de acuerdo. Niños, hay que protegerlos, estoy de acuerdo. Pero hay muchos que ya se les acabaron las baterías Everready, porque están haciendo reuniones sociales sin máscara. Y dicen, no, es que ahí está adentro. ¡Ah, mangos! Déjame agacharme más para acá. ¿Me están escuchando los de Comunidad Cristiana? No te olvides las disciplinas espirituales. Yo no estoy hablando que todos, acuérdense, hay un porcentaje que sí se cuida, hay un porcentaje que son más cuidadosos que otros, pero hay unos que ya le flojearon, ya le talegonearon y se quedan en el sofá y dicen, el COVID. Y luego ustedes mismos me dicen, mire pastor, mire que está acá en Facebook, allá anda, que le pasa a Lupita, que no quiere bailar, todo sin máscara. Que estamos afuera, pero no traes máscara, es lo mismo. Close. ¿Me van a apoyar, hijos? Denle un aplauso a Cristo. Y te estoy hablando a ti que me estás viendo, te estoy hablando sin culpabilidad. Pero checa tu corazón y séle honesto a Dios. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Hay gente que hay que respetar, hay gente que sí no le gusta para nada. Y claro, yo soy uno de los que hay que respetar, ¿cómo no? Por ejemplo, hay personas de más edad, hay personas que sí se cuidan mucho, pero algunos no. La oración, la palabra, el asistir a la comunidad, tener comunión con el Espíritu Santo. Bueno, si te quedaste y te has quedado ya 6 meses, ya te ganaste uno para Cristo. Ya son 6 meses. No me agachen la cabeza, montoneros. Ya le voy a dejar tantito allí. Entonces Platón sabía esto. Déjenme escribir las canciones de una nación y no me importa quién escriba sus leyes. Se gana con quien cuente la mejor historia. La Biblia cuenta la mejor historia de todos y tenemos que conocerla. La mejor historia de que hay en la serie de Netflix está en la palabra de Dios. La Biblia es la narrativa que tú has nacido para Él, para vivir por Él y conocerlo a Él. Déjenme escribir las canciones de una nación y no me importa quién escriba sus leyes. Entonces seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que doy fruto, un árbol tosudo, roble grandote, que doy fruto a su tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago, eso prosperará. Estoy leyendo el 3. Son como árbol plantados. Yo quiero ser ese árbol plantado que da fruto a su tiempo y mi hoja no cae, plantado junto a las corrientes de agua. Un árbol perenne. Un árbol perenne es un árbol que sale cada año. No es un árbol anual, sino perenne. Aunque haga sequías, aunque haya lluvias, aunque haya pandemias, aunque haya enfermedad, circunstancias adversas, estoy refrescándome junto a corrientes de agua. Ahí trabaja su palabra, en las raíces del árbol tosudo, absorbiendo el agua, los pelos absorbiendo, de mi espíritu absorbiendo el agua de su palabra, que penetre las áreas más oscuras de mi psiqui. Muchas veces pensamos que estamos bien, pero cuando usted le rasca un poquito a la psiqui, se va a notar que no está tan bien como piensa. Deje que el Espíritu Santo le rasque un poquito a la psiqui y verá. Entonces, a la larga, los creyentes que permanecen, los creyentes que se mantienen en el camino, los que resisten, los que aguantan, los que soportan, los que perseveran, son los que están arraigados en el río de la palabra de Dios. La leen, la meditan, su palabra de día y de noche. No dejes que nadie piense por ti. Si tú no lees, otros van a leer por ti. Otros te van a decir qué leer. ¿Seguirás el Torah de los hombres malos? Entonces seremos unos peleles pusilánimes que jamás hemos pensado por nosotros mismos y nunca vamos a ser libres. Hay muchas tonterías en internet acerca de Jesús, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, charlatanes, pero la Biblia hay que leerla con los ojos y la candidez de un niño, con una fe de un niño, con una sencillez de un niño, con una sorpresa de un niño. Hay que vivirla como un joven, con una fuerza, con un ímpetu y con un valor. Y hay que meditarla como un anciano. Pausa, reflexión, análisis. Pausa, reflexión, análisis.
La palabra de Dios para mí es como la estamina. Digan conmigo, estamina. Estamina. La estamina no es otra cosa más que es la energía, la vitalidad, la persistencia, la resistencia, el aguante, el soporte, el vigor, la fortaleza, la fuerza. Cuando usted dice, ese pastor, esa persona, se ve el vigor, se ve el aguante, se ve la fortaleza, lo sacudió una enfermedad, se le murió aquel, le vino por acá, pero tiene vigor, tiene persistencia, endurance, 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 endurance. Eso es estamina espiritual. Hay muchos que me están viendo allí que ya perdieron la estamina espiritual. Es más fácil que perder peso o ganar peso. Lo que tú pierdes en un año lo puedes ganar en un mes. Es lo mismo en lo espiritual. ¡Pum! En 6 meses, ¡pum! Ya. Que Dios nos ayude. No me dejen solo. Que Dios nos ayude. Wake up call. Estamina, vigor, persistencia, consistencia. Les voy a ser muy sincero. Yo creo que de lo que más me gusta a mí ver en el YouTube y algo, a mí me gusta mucho el track. Yo soy un runner. Ustedes dicen un pastor runner. Yo corro every other day 10 miles. Non-stop. 1 hour 15 minutes. Tengo más de 10 años. That's my wife. I enjoy to run. I feel the stamina. I feel el vigor, la fuerza, la resistencia. Y digo, wow, ya crucé los 60. Tengo vigor, tengo fuerza, tengo resistencia. Y cuando leo la Biblia así me siento con una fuerza, con un vigor, con una unción, con una resistencia. La estamina te ayuda cuando estás sobreestresado, cuando estás cansado, cuando no puedes dormir. Estamina te levanta. La palabra te levanta. La palabra te levanta. La palabra te levanta. La palabra te da estamina espiritual. Y te agarra fuerte la palabra. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que das fruto a su tiempo y tu hoja no cae. La estamina es poder de recuperación, capacidad para adaptarse, vigor intelectual, alta intensidad. ¿Y qué produce estamina, pastor? Bueno, en los términos físicos, bueno, ejercicio, la meditación o no la yoga, los ejercicios de la yoga. Eso produce estamina. No la yoga como religión o cultura. Los ejercicios, controla el estrés. La música. A mí me gusta escuchar a esta jovencita. Tiene 12 años. Carolina Prochenko. 12 años. Llegó de 5 años. De 5 años empezó a tocar violín. Hace 2 años llegó acá a Santa Mónica, California. Carolina Prochenko. Y híjole, tiene 12 años la jovencita. ¿Cuántos la han visto? Eso me abre la intuición cuando estoy estudiando, cuando estoy ¡pum! Que Dios nos ayude. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Y terminamos. Dice, no así los malos son como el tamo que arrebata el viento. El tamo que arrebata el viento. El tamo, eso en todas las ideologías, los argumentos y las ideas parásitas. El viento se las va a llevar. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no se envejece. Mi palabra no se enmienda. Mi palabra no es elástica. Mi palabra no se actualiza. Mi palabra no cambia. Mi palabra no pasa de moda. Mi palabra no perece. Es inmutable, no es inmutable, es innegociable, es adaptable, no es inadaptable y es actual. La Biblia no se enmienda como una constitución. Por eso decía Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andar por él y haréis descanso para vuestra alma. ¿Cuál es el buen camino? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y con eso concluyo con el árbol de la vida. Aquí se aparece: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Escuchen bien, iglesia. Ahí les va para su teología. El Edén es una cosa, el huerto es otra cosa. Son dos cosas diferentes.
Ahí está. Dios plantó un huerto en Edén. Edén era el territorio geográfico. Edén era toda la tierra. Edén eran muchos miles and miles de tierra. Dios en el Edén, en el territorio geográfico, plantó un huerto al oriente y allí puso al hombre. En otras palabras, el hombre, Dios no formó al hombre. El hombre no nació en el jardín del Edén. Él nació en el Edén. Los únicos que nacieron en el Edén, en el jardín del Edén, fueron las mujeres. Denle un aplauso a Dios. El hombre fue hecho afuera del huerto. Entonces Dios hizo allí, de ahí crió a la mujer. Y dice la palabra de Dios, Jacob plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre. Mira bien lo que dice, y puso allí al hombre. ¿Por qué lo puso allí? Porque allí no lo había creado. Lo creó en el Edén, lo geográfico del Edén. Hizo el huerto, lo agarró del Edén y lo puso en el huerto. Puso al hombre que había formado, y Jehová hizo caer nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, plátano, chabacano, lo que yo les dije, para comer. El árbol de la vida en medio del huerto, dos clases de árbol, y el tercero, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué crees que cuando Adán pecó, Dios le dijo, échalos para afuera del Edén, rápido para afuera? ¿Sabes que no sea que también coman del árbol de la vida? You got it? Para afuera échalos, pon un ángel que cuida que no se vayan a meter y vayan a comer del árbol de la vida. Y de este árbol de la vida estoy hablando en el Salmo 1. Por eso aquí aparece un poquito: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y luego dice aquí, vuelve a aparecer este árbol tosudo en el cierre espectacular que hace la Biblia en el libro de Proverbios. Dice el libro de Proverbios capítulo 22, versos 8 y 9. Dice, y Jehová Dios después me mostró un río de agua de vida. Estoy leyendo Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la ciudad, en la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí vuelve a aparecer el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 2:4, ahí está. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. No el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por todos los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Yo no quiero apelar a tu lógica. Yo quiero que los jóvenes se apasionen por la palabra de Dios, así como se apasionan por ciertos libros. Apasionate por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la historia de tu vida. Es para que lo conozcas a Él, para que seas como Él, para que te entregues a Él, para que ganes una alma para Cristo, para Él. Es la mejor narrativa de todas las novelas que ha habido, la palabra de Dios. Por eso dice Apocalipsis 2:4, no lo tienen allí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has olvidado esa pasión por mi palabra. Dios le dice a la iglesia del Éfeso, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7, ahí lo vuelve a mencionar. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. David,
Kahneman dijo: la economía del mundo se mueve por la intuición, no es por la razón. Después lo razona, pero se mueve por la intuición. Miren lo que dijo. Hay un cuento que me gusta mucho leer, que se llama El Capitán América. ¿Cuántos saben cuál es el Capitán América? El Capitán América y el joven Peter Parker. El Capitán América parece que murió, luego regresó y le dijo a Peter Parker: ¿qué le ha pasado a este planeta? Ya nadie cree en Dios. Y le dice el Capitán América a Peter Parker: cuando las masas de la gente y la prensa, los noticieros y el mundo entero te dicen que te muevas, cuando las masas, la prensa y el mundo te dicen que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol junto al río de la verdad y decirle al mundo entero: no, muévete tú. Pero yo no me muevo. Este es un hijo y seguidor de Dios, que está plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, como un árbol tosudo que no se mueve y que es robusto y que permanece para siempre. Yo te animo, como joven o como adulto, a hacer el baluarte y decirle al mundo la historia de Jesús, porque este libro sigue salvando vidas. Dice la Biblia: ¿a quién iré si solamente en ti hay palabras de vida eterna? El que escuche hoy mi voz, no endurezca su corazón. Si oyeres hoy su voz, empápate de la palabra, plántate junto a corrientes de agua, mantén una relación viva con la palabra, te apasionate por la palabra. Mañana levántate, aunque sea 5 o 10 minutos, agarra la Biblia, agarra la palabra, apasionate por la palabra y serás bienaventurado, completo, Macarios, dichoso, feliz. Y no seguirás los consejos de malos, de las noticias de Google, de la internet, sino tú seguirás el consejo de Dios, de la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasan, pero su palabra no pasará. Mantén una relación viva con su palabra. Si Él murió por ti, tú vive para Él. Que cuando te pregunten, sabes qué decir, cuándo decir y qué no decir y cuándo callar, porque tú traes la palabra de Dios adentro de ti. Sigue a Jesús y quédate plantado en el río de Dios. Pónganse de pie, por favor. Inclinen sus rostros. Padre celestial, yo te pido que nos ayudes como comunidad y como cuerpo de Cristo a mantener una relación viva con tu palabra, porque sabemos que el cielo y la tierra se conmueven, las religiones se conmueven, los 3 poderes que quieren controlar al mundo se conmueven: el poder político, el poder económico y el poder religioso. Pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Padre celestial, esta semana, y los que me están escuchando, a empaparme de la palabra, y los que me están escuchando que están en sus casas, aquel porcentaje, Señor, que recibió este mensaje, ayúdalo, Señor, a volver una vez más a agarrar la estamina espiritual y volverse a levantar una vez con coraje, con valor, y tener endurance, persistencia, vigor, fuerza, flexibilidad, estabilidad, para poder levantarse y poder tomar una vez más la disciplina de tu palabra. Ayúdanos, Padre celestial, a creer que la Biblia es la historia de mi vida, la historia del mundo, la historia de un rey con sus hijos, con un reino. Y si Él murió por nosotros, que tú vas a vivir para Él y que yo voy a vivir para Él. Que Dios nos ayude a estar como ese árbol tosudo junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Te damos gracias por todo, Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por escucharnos en Facebook Live y YouTube. Te recordamos que nos escuches esta semana, el martes de oración a las 7, jueves continuamos con las pláticas y charlas con el pastor Gamaliel a las 7 también. Y yo te animo a que esta predicación que acabas de escuchar la vuelvas a oír en las plataformas de YouTube, donde vas a poder ver una vez más el video, escucharlo, y yo sé que va a ser de bendición. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos y que tengas una excelente tarde. Que Dios te bendiga.